pausar la mente y no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo. Ya es hora de que abran la conciencia, pues están a un paso del abismo más profundo. ¿Cuántos han caído de una extraña manera? ¿Cuántos se hacen muerto por tus manos hechiceras? Y arriba ya preparan tu condena, y sé que te quemarás en la caldera. Ojos van a ver, oídos van a oír la pronta llegada de un fin que no demora. Desde lavozdelreino.net en Lithia Springs, Georgia, presentamos tu programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Sin Pelos en la Lengua, lunes, miércoles y sábado a las 9 p.m. Sin Pelos en la Lengua, en Facebook Live y la 1700 AM, La Voz del Reino en Lithia Springs, Georgia. Y ahora contigo, el doctor Juan Miguel González. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, queridos hermanos, apreciados amigos? Que Dios le bendiga rica y poderosamente en esta noche tan hermosa aquí en la ciudad de Lithia Springs, en el estado de Georgia. Queremos saludar a los hermanos que ya se encuentran conectados y quiero darle un agradecimiento personal, ¿verdad?, a la televisora Restauración en Houston, la 57.5, que siempre está con nosotros conectada y que de una manera simultánea, ¿verdad?, lanza nuestro programa allá en la ciudad de Houston, en el estado de la Estrella Solitaria. Los hermanos de la televisión Restauración, que Dios los bendiga. Gracias por su gentileza, gracias por mantener este empuje a nuestro programa Sin Pelos en la Lengua. Que Dios bendiga esa televisora en Houston y que el Señor haga grandes cosas con ustedes. Pastor Mena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, una noche rica, muy fresca. Así que estamos en bendición y saludamos a todos nuestros amados hermanos que se conectan y los amigos también, pues que el Señor los bendiga. Todos los hermanos, ya sabemos, Kansas City y el resto de los hermanos allá en Estados Unidos, Houston, San Antonio, y a la vez a los hermanos de Centroamérica, Suramérica, que también se conectan con nosotros en este su programa Sin Pelos en la Lengua. Qué bueno, qué bueno. Hoy seguimos hablando acerca de la venida del Señor y cómo la palabra de Dios se cumple, pero se cumple en diferentes lugares, en diferentes situaciones. Se cumple en la naturaleza, se cumple en la sociedad, se cumple aún con nuestros gobernantes, con estas personas que uno le ha confiado, ¿verdad?, la seguridad del Estado, del país, de nuestra familia. Y luego nos damos cuenta que un montón de esta gente son gente con mente reprobada y que en vez de lanzarse a lo que es correcto, a lo que es debido, siempre inclinan la balanza a lo puerco, a lo cochino, a lo que destruye a la sociedad, a lo que divide a la familia, a lo que la Biblia llama aberrancia. Y hoy, Pastor Mena, tenemos un temita que yo sé que va a impresionar mucho a la gente porque es un tema de actualidad. Usted sabe que Sin Pelos en la Lengua es una cabina de opinión pública, pero de verdades presentes. Y esto es algo fresquito, pero yo quiero leerle aquí lo que la palabra habla. El apóstol San Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Si usted tiene una Biblia, me gustaría que usted lo leyera también. Y si no tiene una Biblia, apunte la cinta para cuando esté en su casa o tenga una Biblia cerca, la pueda escudriñar. Quiero saludar a los hermanos que se encuentran conectados también
a través de la 1700 AM, La Voz del Reino, en la ciudad de Little Spring, en el estado de Georgia, y a los que están conectados a nivel del mundo en las diferentes plataformas como TuneIn, Stream 1, Roku. Que Dios lo bendiga, y ahí donde quiera que estén, en el país donde se encuentre, que la bendición de Dios esté sobre ustedes, que Dios guarde siempre su familia, sus entradas y sus salidas. Voy a leerle lo que la palabra del Señor dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Hay un cuestionamiento ahí muy claro. Y cita así la palabra y dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Quiero hablar, ponme amenita ahí en esta noche, y quiero que ustedes, amigos nuestros, hermanos, participen también, y desde muy temprano en el programa nos digan cuál es su opinión con relación a lo que vamos a tocar. Es la ley SB 145 en el estado de California. Ahí es una ley que pasó nuestro querido amigo, hermano, sepa Dios, el gobernador Weiner. Es una ley, Pastor Mena, que ya estaba establecida, ¿verdad? En el estado de California, donde si tú tenías relaciones sexuales con un menor o una menor de edad, sobre los 14 años, si tú le llevabas de 10 años hacia arriba, tú ibas a la corte, el juez te ponía un castigo, una multa, unos días preso, y él determinaba si tú te registrabas como un pedófilo. Ahora imagínate cómo modifican la ley, pastor, y es nada más para que ustedes vean la fuerza que tienen estos homosexuales aquí en este país. Y esto me huele a quemado. Esto quiere decir que gente poderosa juega para ese equipo. Y cuando digo gente poderosa, estoy hablando de millonarios, de entidades fuertes dentro de lo que es el poder aquí en estos Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando hablo de entidades como el New York Times, que es uno de los periódicos más fuertes que hay aquí en los Estados Unidos, y de tanta credibilidad como ellos han trabajado en este proyecto de no hacerse ver feo este caso de la pedofilia. Y ellos han tomado su periódico para tratar de suavizar la visión con relación a tener sexo con menores de edad. Ahora en California hay una ley que se llama la SB 145 que pasó el gobernador Weiner. El senador Weiner, gracias, el senador Weiner. Y esta ley es una modificación a la ley que ya estaba, pero esta ley viene con cierta presión del movimiento homosexual, porque antes la ley se enfocaba directamente en las personas heterosexuales, pero estos van y meten su presión, Pastor Mena, y quiere que lo incluyan a ellos también dentro de la ley para no ser tomados como pedófilos con relación a esta penetración anal o esta penetración de sodomismo. Y entonces ellos ponen una presión increíble, y este senador, que ya es un tipo que tiene una trayectoria de levantar leyes absurdas, porque más adelante vamos a tocar otra ley absurda con relación a este senador, porque este señor, para mí, debe de tener una mente reprobada y sucia. El problema es que le hacen una enmienda a la ley y sale la ley reformada. Ahora tú puedes violar a un niño o a una niña, ya sea tú heterosexual o sea gay, y el juez determina que tú vas a pagar un día, un año, $5, $1,000, lo que él determine, y posteriormente
no aparece absolutamente nada en tu récord. Y antes, cuando tú cometías un acto de pedofilia, tú tenías que registrarte y tenías prohibiciones. Tú no podías vivir cerca de donde hubieran niños, ni podías estar en parques donde hubieran niños, y mucho menos en escuelas de infantes. Ahora, con esta nueva reforma, para que usted vea cómo está el mundo, pastora, con esta nueva reforma y con el aval de este senador Wiener, ahora el juez determina, pues, que tú violaste a un niño de 14 años o penetraste a una niña de 14 años, y él dice 2 semanas, Pastor Mena, y $50. Pero cuando tú sales con tu récord limpio. Y eso quiere decir que tú puedes ir a trabajar a una escuela o seguir asistiendo a los parques donde están los niños y seguir violando niños y afectando niños. Antes de entrar en el tema, ponte el primer video, Omar. El viernes nos enteramos que pasaron esta ley, la SB 145 en California. Ya es una ley. Esta ley es tan... les vengo diciendo ya de mucho tiempo que los que me conocen, ¿verdad? Obviamente los que saben que hablamos en el video de cuestiones, esta es una cosa que les vengo advirtiendo hace mucho tiempo. Los pensamientos progresistas vienen puchando este nuevo concepto de normalizar la pedofilia. El New York Times ha tenido 2 o 3 artículos, pero grandes en su periódico. Imagínense, es el New York Times, esto considerado uno de los mejores periódicos a nivel en todo Estados Unidos. Ya para que un periódico te quiera vender la normalización de la pedofilia, es que hay poderes políticos y poderes obviamente en poder queriendo normalizar esta situación. Esto ha sido una situación muy, pero muy... que los medios, tanto los de derecha como los de izquierda, no le han atizado a la lumbre. Hoy en día la ley 145 es una ley que empezó, se llama SB 145 en California. Esta ley protege a los pedófilos, que usualmente una persona cuando comete un crimen de sexual contra un menor, usualmente conocido como pedofilia, se tiene que registrar en una lista de agresores sexuales. Esto es en todos los estados, la mayoría de los estados de Estados Unidos, todos tienen esta regla, que te tienes que ir a apuntar a esta lista. No puedes vivir a cierta distancia de escuelas, de parques donde van niños. Estas personas tienen que mantenerse al margen. Esta es una lista muy importante. La persona cuando llega a una casa tiene que ir a la policía y registrar su nombre. Y dice, ¿sabes qué? Yo soy un ex ofensor sexual, ¿no? Ex sexual offender, en inglés, ¿verdad? Tienes que ir a registrarte. Resulta que en California esta nueva ley protege a estos depredadores sexuales. No se tienen que enlistar a través de esta ley que los protege, mientras tu víctima no sea menor de 10 años que la edad del ofensor. La vendieron de esta forma. Chequen cómo la vendieron bien estratégicamente. El senador Wiener se llama. Es que esta ley que ya estaba, hay una ley que obligaba a los depredadores sexuales a ponerse en esta lista. Ok, dice, es que esta ley discrimina a los homosexuales, a la comunidad LGTB. Había una situación especial. Un joven de 18 años tenía relaciones bajo consentimiento de una chica de 16 años, jovencito, da novios, de la escuela X, y la embarazaba el tipo. Entonces se hacía el argüende y llegaban a la corte. Entonces el juez tenía a discreción personal, a discreción de un juez, que aquí en Estados Unidos a un juez se le considera la máxima autoridad en donde él está. Entonces ese juez decía, ok, a consideración personal, bajo mi criterio, esta persona, este niño y esta niña tuvieron relaciones y van a tener una criatura. Por el bienestar de esta criatura, no voy a poner a este joven en la lista de depredadores sexuales, porque lo va a lastimar para poderle dar manutención a la criatura. Entonces el juez tenía esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Pues este joven no lo voy a poner, porque le voy a desgraciar la vida.
Y resulta que dijeron, oye, ¿y qué tal si son dos jóvenes homosexuales? ¿Por qué no le dan la misma oportunidad? Había un caso muy similar, pero eran dos jóvenes homosexuales. Entonces él automáticamente entraba. Automáticamente. No había penetración vaginal, no había un peligro de que un joven embarace a otro joven, un homosexual a otro homosexual. Pues no se puede embarazar. ¿Cuál es el peligro que puede tener? Entonces automáticamente entraba en la lista. Suena injusto. Entonces, bueno, vamos a ser justos, ¿no? Por la igualdad. ¿Ok? Añade la ley. Procede en el mismo caso, bajo la misma circunstancia. El juez puede tener la misma consideración y bla, 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 bla. No, 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 no. No, vamos a formar una nueva ley. Vamos a hacer esta ley donde mientras estés dentro de la regla de los 10 años, no te tienes que registrar en la lista. Este hombre se va al bote, un año, sale del bote y no se tiene que registrar. Esta es la ley. Esto ya pasó. Esto es la ley hoy en día en California. Oye, mira cómo se van acomodando, ¿no? Para seguir cometiendo sus actos de aberrancia, pastor. Ahora, todo está en la cabeza. Por eso que la Biblia dice que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú le sigues abriendo puertas a este individuo. Este individuo está demostrando una conducta decadente. Quizás es un ser atrofiado mentalmente. Un año en la cárcel, una semana, a discrepancia de lo que el juez le ponga, eso no va a ayudar a ese hombre. Ahora, mantenerlo lejos de ese círculo de peligro infantil era increíble. Que él tuviera que estar reportándose cuando llegara, y eso le mantenía a él cierto ciclo donde él no podía pasar sobre los extremos ahí. Pero cuando tú ahora le limpias el récord a ese tipo, él sale, no tiene que reportarse, y es más, tú le pones a los niños en bandeja de plata, porque él puede seguir yendo a las escuelas, ser maestro, no más, seguir trabajando como maestro o como coach de los infantiles o director de los Boy Scouts o de los exploradores del rey, como pasó en Panamá. Y de repente, ¿qué pasa? Tú estás mandando a tus hijos pensando que todo está bien, que es una persona sobria, que es una persona que psíquicamente está en su cabales, pero sin querer queriendo, como el Chavo del 8, le está poniendo a tus hijos al verdadero lobo. Oye, California es un estado que Dios va a tener que ver qué va a hacer con él. Ahora, no es que somos políticos, pero la mayoría de sus líderes son demócratas. Y esa es la línea demócrata. A los demócratas les gusta esas depravaciones. Esa es la línea demócrata, donde el aborto, el homosexualismo y toda esta cosa está a voz o a flor de piel. ¿Qué le parece esta noticia hoy, Pastor Mena? Los micrófonos son suyos. Gracias, Pastor Juan. Bueno, solo tenemos que mirar por qué ahora de los fuegos en California. ¿Por qué? ¿Qué aborrece Dios? Sobre todo esa inmoralidad, esa bajeza, esa suciedad. Los hermanos y amigos que nos escuchan tienen que saber qué provocó que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. El Señor le dijo a Abraham que el pecado de esa nación había llegado hasta sus narices, ya lo tenían hastiado. Y por esa causa vino el juicio de Dios sobre esa nación, fuego y azufre. Y Dios borró. Tanto es así que hasta el día de hoy todavía no hay una uniformidad para decir aquí estuvo Sodoma y Gomorra, porque definitivamente que la borró del mapa el Señor. Pero no fue por otra cosa, sino por su pecado, por su maldad, porque dice que desde el más viejo hasta el más pequeño estaban totalmente contaminados, contagiados con el pecado. Cuando los ángeles llegaron para rescatar a Lot y su familia,
los hombres querían conocerlo. Y la palabra conocer ahí era tener relaciones sexuales con los ángeles. Una cosa deprimente. Lot le dijo, yo tengo hijas, se las entrego. No, no, no. No queremos las mujeres, queremos a esos hombres que entraron, que eran los ángeles. Entonces ya ahí se ve la depravación, una mente totalmente depravada. Y Dios tuvo que actuar. Lo que estamos escuchando en esta noticia sobre este senador que está para hacer leyes en bien, en beneficio del pueblo, pero notamos aquí que él no está actuando, no está actuando para el bien o beneficio de la sociedad, sino para un grupo específico de personas. La sociedad nuestra está siendo sometida a los caprichos de este grupo LGBTI, lesbianos, homosexuales, trans, y están copando las esferas. Comienza California. Pronto otros estados también van a entrar en la misma malicia del diablo. El Señor les reprenda. Si no hacemos algo, si no hay una protesta que se pueda sentir, que los políticos se den cuenta que no pueden hacer lo que les da la gana para favorecer a una minoría en contra de la mayoría de la sociedad, ellos van a seguir haciendo ese tipo de leyes, tristemente. La historia nos dice a nosotros por qué los imperios han caído. Y la razón del por qué de los imperios han caído ha sido no por otra cosa que por su depravación. El imperio romano es uno de los imperios más grandes y que duró más tiempo. No fue minado desde afuera por las hordas de bárbaros. No, no, no. Ya internamente era una sociedad que estaba corroída, corrompida por el pecado. Y eso fue la causa. Recordemos el volcán Vesubio que destruyó la isla de Santorini. Entonces ahí nos damos cuenta de lo que sucedió, y todo esto fue causa de ya el pecado. Se han encontrado frescos, mosaicos y otros carteles que muestran la depravación en que había caído esa sociedad. Entonces es lo mismo en nuestros días. Ya Dios está mirando todo esto, porque esto no se escapa de los ojos de Dios, y en cualquier momento el juicio de Dios llega. Gracias a Dios que tenemos una esperanza bendita, que es la pronta venida de nuestro Señor por su iglesia, porque si no, ya no sabríamos qué haríamos nosotros en medio de esta sociedad. Y eso dice la palabra, que es por causa, hay todavía el Espíritu Santo y la iglesia, que lo que impide que esta depravación, que esta corrupción corra con toda su fuerza. Pero ya estamos viendo esa manifestación. Ahora, a mí lo que me preocupa, Mena, es lo siguiente, ¿no? Ya esto entró en California. Mañana se pasa a los otros estados, y como los países nuestros adaptan o adoptan todo lo que viene de Estados Unidos, esto se va a regar por toda nuestra Latinoamérica, y luego nos vamos a dar cuenta en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, Centro y Suramérica, que esto se hace también ley, y que empieza la gente a hacer de la suya, porque estos eran como los gays cuando estaban en los closets. Antes, cuando los homosexuales vivían en closet, estaban ahí escondidos, no se mostraban, pero mantenían ese apetito, ¿verdad?, de homosexualismo, de depravación, de esa actitud baja y fea, pero estaban en su closet. Pero cuando el señor Obama, y volvemos a decir nuevamente, y el Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos le abren la puerta o le abren la jaula de las locas, y salen este poco de pajarracos ahí a mostrarse cómo son, mire la situación donde ha llegado el mundo, porque empiezan a salir de un lado, se empieza a proliferar esto, y esto se hace una verdadera pandemia dentro del mundo natural, espiritual, ¿verdad? Luego los países nuestros adoptan esta situación, y luego ya sabemos el resto de la historia, que se quieren hasta aprovechar de nuestros niños con la famosa teología de los géneros, la ideología de los géneros.
Ahora mire esto, Pastor Mena. ¿Cómo tratan de acomodar a los senadores? La gente en la cual uno ha depositado los votos pensando que son gente ecuánime, personas que están en un nivel o en una estabilidad emocional y mental, y de repente esta misma gente trabajando en esta aberrancia y en esta porquería. Mena, ¿usted se acuerda de este señor que metieron preso, Jeffrey Epstein, el que le arreglaba las aventuras de pedofilia a los políticos y a los millonarios, el que le traía niñitas y hacía esos fiestines? ¿Se acuerda que cuando lo agarran y lo meten en la cárcel, misteriosamente el tipo se ahorcó, se murió, amaneció muerto? Y era porque el hombre tenía una super lista de políticos, de millonarios, de empresarios, de gente de poder dentro de la sociedad, que andan revolcándose en esas aguas sucias. Ahora imagínese si la iglesia no toma el rol de iglesia, porque todo cae a la iglesia, pastor. Escúcheme. Nosotros somos a veces los grandes responsables de que el diablo y sus hijos, porque estos son unos verdaderos hijos del diablo, saquen tanta ventaja de lo que es la sociedad, el mundo y todo lo que le pertenecía a Dios, que era nuestro. Porque la iglesia está en una postura religiosa, en una postura infantil. La iglesia no madura. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de el creyente promedio, la gente que asiste a nuestros templos, la gente que va a los templos en cualquier parte del mundo, pero siguen viviendo en esta proyección insípida. Los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. Y la iglesia, en vez de estar viendo novelas y hablando de religión y estando con un pie adentro y un pie afuera, como es lo usual o la moda con que viven los cristianos promedio ahora, la iglesia tiene que ser agresiva. La iglesia tiene que atrever a prepararse. La iglesia tiene que atrever a colocar gente de Dios en lugares eminentes, porque cuando el justo gobierna hay paz. Pero ¿qué pasa cuando estos hijos del diablo, nosotros mismos en las elecciones, les otorgamos las posiciones que hoy tienen? ¿Cómo va a actuar un hijo del diablo? A dirección de la tiniebla. Yo no me sorprendo, Pastor Mena, de ver esas actitudes en ellos, porque un hombre que no tiene a Dios, una persona que tiene una mente reprobada, usted no puede esperar que haga ninguna cosa agradable a Dios. Una persona con mente reprobada va a dar fruto de lo que es su mente. Una mente sucia da productos sucios. Una mente sucia solo sabe hacer obras sucias y respaldar la suciedad. Ahora, el problema es la poca habilidad que tiene la iglesia para discernir e envolverse. Ante la sociedad, nosotros, aunque no somos de este mundo, vivimos en este mundo. Y tenemos que envolvernos en las cosas de este mundo y plantar la luz. Porque las tinieblas no pueden establecerse cuando hay luz. Pero cuando la luz se ha salido de todas estas cosas, cuando la iglesia tiene una postura religiosa, porque esta no es la postura de Cristo. La Biblia me enseña a mí que Pablo podía disertar, interactuar, filosofar, expresarse abiertamente con gobernadores, con gente de alta alcurnia, con gente de poder político. Pero la iglesia lo que tiene hoy en día es un montón de incógnitos y otro montón de fanáticos siguiendo ideas o conceptos como la teoría de la prosperidad. Quieren ser ricos, otros quieren ser hebreos cuando nacieron aquí en Latinoamérica y son gentiles, se cambian los apellidos, quieren quemar incienso, quieren dejarse la barba crecer como si fueran hebreos.
Y la iglesia tiene que estar en otra posición, porque mientras la iglesia funciona así, el diablo se ríe y coloca su ficha en los lugares estratégicos, y por ende a eso vemos lo que está pasando. Cuando yo veo esta situación, lo que le digo a Dios es: despierta tu iglesia. Cambia la mentalidad. Deben de haber unos 100 programas como Sin Pelo en la Lengua para ver si la gente reacciona. Porque a la gente no se le puede estar dando religión. El diablo se ríe de la religión. El diablo se ríe de los concilios. El diablo se ríe de estos movimientos. Cada vez que él quiere, tumba a un soldado grande. Ya vemos el problema, pues, con el hermano allá en Florida. ¿En qué va a terminar ese movimiento? Cuando hay en medio un divorcio. Pero el diablo no le asusta una iglesia de 1000 miembros, ni de 2000 miembros, no. Al diablo le preocupa gente centrada dentro del modelo de Dios, dentro de la línea de Dios, y que entiendan que nosotros tenemos una responsabilidad mientras estemos aquí, y que no podemos ir tan gentilmente a entregarle nosotros voluntariamente a Satanás lo que le pertenece a Dios. Y yo veo esta situación y digo: Dios mío, la iglesia tiene que madurar. ¿Hasta cuándo la iglesia va a entender el verdadero propósito de Dios para la iglesia? ¿Hasta cuándo vamos a decidir encauzarnos en dirección de lo que es verdaderamente el modelo de Dios y dejarnos de tanta tontería? Pon el otro video, hijo. Ahora ya es permitido, bajo la ley de este estado, de que no queden registrados automáticamente en ese registro, ¿ok? Entonces, hay ciertas condiciones, según la mentalidad progresista, ¿no? Para que no se vaya directamente a ese registro. Es decir, si tú vas en línea y quieres buscar dónde viven estos pedófilos con récord criminal, entonces tú puedes ver dónde viven, y si vas a ir a comprar una casa, por ejemplo, y tienes niños y quieres ver si hay algunos depravadores cerca de esa vivienda, pues entonces tú puedes tomar una mejor decisión para no exponer a tus hijos a un criminal abusador sexual, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones, como les digo, según el estado de California. Las condiciones son estas. La primera es que la víctima tenga de 14 a 17 años de edad. La segunda es que el pedófilo abusador tenga máximo 10 años más que el menor. Les pongo un ejemplo, y este mismo ejemplo lo voy a utilizar más adelante. Vamos a poner el ejemplo de Juanita, de 14 años, con Carlos, de 24 años. Si ellos tienen relaciones sexuales, un juez podría determinar si esa relación sexual, ese abuso sexual, queda registrado o no como un crimen de abuso sexual de menores en el registro público, ¿no? Entonces, la tercera condición es de que el acto sexual del menor con el adulto haya sido con consentimiento y que haya sido sexo vaginal. Esta parte también es muy importante, la parte del consentimiento y el sexo vaginal, que implica que el pedófilo sea un heterosexual, ¿correcto? Entonces, y la última condición es, que ya la adelanté un poco, es que el registro en el sistema de abusadores sexuales de niños queda a consideración, o sea, bajo el criterio del juez o la jueza que lleve adelante el caso de este abuso. ¿Esto ya existe? Bueno, y también importante aclarar que esta parte del consentimiento no es una palabra tan promovida en las clases de educación sexual, por el lobby LGTBQ, no, el consentir, si tú quieres, está bien, pero no, el menor de edad no tiene derecho legal
de involucrarse con un adulto de forma sexual, porque no posee ese derecho. Punto, se acabó. Es un menor, no está capacitado, no tiene el bagaje, no tiene la experiencia, no puede hacerlo aunque él quiera. Y viceversa, obviamente. Entonces, ¿cuál es la novedad con la SB 145? Esta ley eliminaría el registro automático de delincuentes sexuales LGTBQ condenados por tener sexo anal u oral con un menor, dejando la decisión a un juez. Entonces, prácticamente lo que él estaba abogando, o lo que él ha propuesto a través de esta ley, este senador, es precisamente que dentro de los pedófilos, criminales, abusadores, que no van automáticamente al registro de criminales sexuales, porque ellos son heterosexuales, ¿no? Porque pues cuando hablas de sexo vaginal, deduces de que es un heterosexual. Entonces, en este caso, él estaba diciendo, bueno, los de la comunidad LGTBQ no practican precisamente el sexo vaginal, sino practican más el sexo oral y el sexo anal. Entonces, para él era una discriminación contra esta comunidad, y es lo que él pidió, ¿no? Según su lógica, que aunque sea pervertida, pues obviamente, pues cómo no lo iban a pedir, ¿no? Si estos ya tienen el privilegio de no ir directamente al registro criminal, bueno, ¿por qué la comunidad LGTBQ no estaría ahí? Ahora tú ves hacia dónde se inclina Pastor Mena en favorecer a los gays. Ve hacia dónde se va inclinando esta ley. Ahora, hay que escudriñar bien a este senador. No vaya a ser que el senador también camine dentro de esa comunidad gay, y por eso es que favorece esta ley. Pero volvemos a caer. Un gay va a favorecer a otro gay. Un hijo del diablo va a favorecer a otro hijo del diablo. Pero, ¿y los hijos de Dios dónde estamos metidos, pues, pastor? ¿En qué lugares eminentes podemos encontrar hijos de Dios ayudando a mejorar leyes o ayudando a mejorar el desarrollo social en una comunidad o en un país? ¿Dónde están los hijos de Dios, por el amor de Dios, que lucha para que un hijo de Dios vaya a una universidad a hacerse un profesional? Y qué absurdo es cuando usted encuentra ministros, pastores, diciendo por ahí: yo no estudio porque el Espíritu Santo me revela todo. Increíble, ¿no? Este es un acto de cobardía. Y aquí es donde Satanás saca ventaja. Bueno, como nosotros los gays no penetramos vagina, sino ano y relaciones orales, bueno, a nosotros automáticamente nos tienen que excluir de sacar, sáquenos de ahí. Nosotros no entramos ahí. Mire la lógica de este senador, pues. Los gays pueden participar de penetración, pero como no es vaginal, automáticamente no es un crimen para ellos. Los micrófonos son tuyos, Mena. Estuvimos hablando de una mente reprobada, que es lo que habla de Romanos, capítulo 1. Ya una mente cauterizada, que definitivamente ya no hay remedio. La sociedad nuestra está en un espiral descendiente en cuanto a la moral. Esa es la realidad. Y como dice bien la palabra del Señor, hay una sola cosa que impide el desbordamiento de estas aguas, de estas cretas en que estamos viviendo. Y es el Espíritu Santo y la iglesia del Señor, que es lo único que está impidiendo que se den esta situación ya de una forma pues totalmente abierta y libre, que es lo que realmente están buscando este grupo LGTBIQ. Está buscando no otra cosa, sino que se acepten su estilo, su forma y su manera. Hay gente moralista en un sentido y otra gente que para ellos lo importante es tratarlos bien, pobrecitos ellos,
pues necesitan también ser aceptados. ¿Qué es lo que se está peleando? Que sean incluidos, que no seamos nosotros también una iglesia que no sea inclusiva. Todos debemos y tenemos que aceptar su forma y su manera de vivir. Pero tristemente nosotros sabemos que no es la forma que el Señor nos ha llamado a realizar. La iglesia sí tiene una gran responsabilidad. Es el trabajo nuestro. Tenemos un concepto errado, como hemos dicho variamente, sobre la iglesia. Y es el concepto ese de que la iglesia es para estar en culto, para tener actividades sociales dentro de la iglesia y no hacer nada por nuestra sociedad, por la gente que vive a nuestro alrededor. Pero ahí lo que a la iglesia se le olvida es que la iglesia también está compuesta de niños y los niños asisten a escuelas y muchas veces las escuelas no son solo las cristianas. La iglesia ha hecho escuelas cristianas tratando con esto de evitar el contagio, pero hay niños y son en su mayoría que van a iglesias, a las escuelas públicas, otros a escuelas privadas. ¿Y a qué se exponen allí? Se exponen a todo este tipo de situación, donde más se les está enseñando como parte de la cátedra que se enseña este tipo de conducta aberrante. Entonces, la iglesia tiene que levantar su voz. La iglesia tiene que dejar la pasividad, dejar que las cosas pasen como que esto en algún momento se va a acabar. No es cierto. Estos grupos están tomando mucho más fuerza. Cada día toman más fuerza. Su accionar es más atrevido. Están haciendo cosas como para retar a la sociedad a que la sociedad actúe. Sabemos que cuando la sociedad a veces actúa, ellos se hacen los pobrecitos, nos están atacando. Pero los que realmente atacan son ellos, con su conducta, con sus palabras. Repite eso. ¿Qué están haciendo ellos? Repite. Ellos atacan a la sociedad. Están retándonos. Sí, nos atacan y después son ellos los pobrecitos. Entonces hay mucha gente que los mira de esa forma, pobrecitos, son gente marginados. No son marginados, es que su conducta misma trae consecuencias. El Señor lo está diciendo ahí en Romanos. Recibieron el precio de sus actuaciones y esa es la realidad. No podemos nosotros permitir una sociedad que acepte este tipo de conductas que son aberrantes. Para la propia sociedad, nosotros los seres humanos no podemos aceptar eso. Cuanto más nuestro Creador, que no nos hizo de esa manera de ninguna forma, porque ellos entre sus excusas fue: Dios me hizo así. Falso, mentira del diablo. Dios no hace cosas como esa. Dios nos hizo perfecto y la Biblia lo dice: varón y hembra los hizo Dios. Otro tipo de conducta ya viene del mismo infierno. Eso no viene de parte del Señor. Y la iglesia tiene que sentir ese asco, tiene que sentir lo que Dios siente al ver ese tipo de conducta y levantarse y levantar su voz. Yo no me explico, porque cuando se hace una ley como esta, esa ley se anuncia el proyecto de ley y ya la gente sabe lo que viene. ¿Y dónde estaba la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia para levantarse? Muy bien, Pastor Mena. Esa pregunta me la hice yo también esta mañana. ¿Y dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Por qué nadie estaba ahí en la gobernación? ¿Por qué nadie estaba donde se estaba emitiendo o peleando la ley para poner algún tipo de presión? ¿Dónde estaba la iglesia? Bien, y usted, gracias. Y como siempre, Pastor Juan, peleándose los espacios. ¿Quién es la mejor? ¿Quién es la que más gente tiene? Lastimosamente, Pastor Mena, yo creo que Dios primero tiene que trabajar con su iglesia. Hay un montón de gente que tiene que volver a nacer. Hay un montón de gente que tiene que volver a nacer. La gente no sabe la diferencia entre ser un hijo de Dios y un religioso. La gente no sabe. Un hijo de Dios es como un atalaya, está a vanguardia, está atento.
velando los intereses del reino de Dios. Un religioso es un tonto que anda pecando, viviendo doble vida, ve las cosas pasar y ni siquiera ni fu ni fa, porque su calidad de vida le ha restado autoridad moral. Y como no tiene autoridad moral, porque la gente sabe, la gente dice que va a hablar de santidad si los domingos se arranca a fiestar. O que va a hablar de Dios si bebe igual que nosotros, o fuma, o tiene a su esposita en la casa y le tira los perros a otra. Por eso es que la iglesia no camina. Y Dios está trabajando con una manada pequeña que está guardando santidad, porque hay un montón de piedras en el camino. Y este programa se llama Sin Pelo en la Lengua, quiero repetirlo, ¿eh? Esto no se llama Los Amiguitos de Roblán. Aquí nosotros no venimos a hablar cosas para que usted se sienta bien. No, aquí venimos a hablar la verdad del Señor y verdades presentes, cosas que están pasando. Porque le aseguro que muchos de ustedes que se la da de santurrón y de religioso, ni siquiera sabía que esta ley acaba de pasar. Y que esta ley pone a nuestros hijos y a nuestros nietos en bandeja de plata. Porque hoy fue en California, mañana está en los 51 estados. Y pasado está en toda Latinoamérica y Centroamérica. Y el profesor de tu hijo es un pedófilo y tú no sabes. Porque así vive la iglesia. La iglesia vive ignorante y perdida. Cuando la iglesia tiene que desarrollar en ella un discernimiento y presentar defensa de su fe a todo aquel que la exija. La iglesia tiene que madurar, pastor. A mí no me sorprende muchas de estas cosas. Lo que me asusta, como decía Martin Luther King, la pronunciación y la maldad del malo, a mí no me asusta, decía Martin Luther King. A mí lo que me preocupa, me desespera y me asusta es la pasividad de los hijos de Dios. Eso es lo que me asusta. Un montón de gente, como dices tú, jugando a la religión. Hispanos que no hablan ni español ni inglés, pero se cambian los apellidos y ahora quieren ser judíos. Gente que está peleando si se ponen un paño o pueden adorar a Dios sin paño. Gente que todavía pelea si una mujer puede ser pastora o no. Esa es la iglesia, pastor. Esa es la iglesia. Pablo decía que son como esas señoritas o doncellas que se la llevan presa de las habitaciones, la seducen y la violan porque siempre están aprendiendo y nunca llegan a aprender absolutamente nada. Aquí estamos viendo el cumplimiento de la palabra. Pedro decía en Primera de Pedro que nosotros no teníamos que tomar la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y eso es lo que están haciendo ellos, creando ese humanismo y esa proyección de libertad. Pero no es una libertad con relación a lo que la libertad te enmarca, sino es que esto es un libertinaje vestido y disfrazado de libertad. Pero la iglesia no reacciona, pastor. Y es nuestro deber decirte, iglesia, tú tienes que ser diligente. Tienes que mantener otra postura. Si en el lugar donde tú te congregas te tienen dormido, todavía echando cuentos de religión, escapa por tu vida, hombre. Ya el Señor viene. El Señor está a la puerta. Y cuando tú te presentes delante de Él y Él te exija a ti frutos, que Él te exija a ti producto por lo que puso en tus manos, ¿qué le vas a decir tú? Que tú andabas peleando si las mujeres debían de usar pantalón o no. Que tú eras uno de los boxeadores de la fe que andabas peleando si las mujeres podían ser pastoras o no. Qué gente más absurda. Esa es la iglesia, pastor. Cuando la iglesia tiene que preocuparse de mandar a sus jóvenes a las universidades. Yo como creyente tengo que obligar a mis hijos a estudiar, a prepararse para que ocupen lugares eminentes y con lo que se les sembró de fe, ellos puedan invertir o nivelar
la presión del mundo. Qué feo, qué feo, qué feo es ver cómo estos señores, este hombre, Pastor Mena, este gobernador, déjame buscarle el nombre, ¿eh? Él se llama Winner. Este gobernador es abiertamente, este senador es abiertamente gay y judío. Abiertamente. Gay y judío. Él no se esconde en ningún closet y es senador. Ahora, ¿a quién va a favorecer un gay? A la gente de bien, a la gente de Dios. Y ojalá fuera solo él. ¿Cuántos más están legislando leyes y son gay? ¿Por qué? Porque este hombre no lo dejaron con vida y aparece misteriosamente muerto en la cárcel. Era por la lista de políticos, por la lista de jueces, por la lista de millonarios, de gente de sociedad, de dueños de periódicos y de demócratas. Pedófilos, brujos diabólicos, homosexuales, y a ellos no les convenía. Y misteriosamente el hombre, que era el que le preparaba su fiesta, ¿no? Su fiesta y sus orgías, sus bailes y sus bacanales. Por eso es que no quieren a un presidente Trump, porque Trump puede ser bien mal hablado y bien estúpido si usted lo quiere poner así, ¿eh? Pero este hombre es un patriota y tiene más temor a Dios que estos demócratas sucios. Y uno tiene que estar bien claro de esta situación. Ahora, si yo le dijera a usted, hermano, que está escuchando sin pelo en la lengua, y si te dijera a ti, Pastor Mena, que esta no es la primera ley absurda que este senador tira. Él tiene una ley que es mucho peor que esta. Antes, si tú tenías el VIH, tú tenías que reportarte y decirle a la persona con que tú ibas a tener relaciones sexuales: yo tengo el síndrome del SIDA, el VIH. Tú con todo y eso quieres tener sexo conmigo. Y si la persona consentía, sabiendo que tú tenías esa enfermedad, sí que se contagiaba, tú no eras culpable. Este mismo senador mete un proyecto de ley y pasa como ley que ahora ningún enfermo con VIH tiene que decirle absolutamente nada a nadie y puede tener relaciones sexuales con quien le da la gana y sin decirle nada. Agárreme el trompo en la uña, los micrófonos son suyos, Mena. Bueno, Pastor Juan, cuando miramos esta situación, sí culpa, y no podemos negar la culpa de la iglesia, pero también la sociedad en que estamos viviendo, porque yo no concibo cómo yo le voy a dar mi voto a una persona cuando yo sé y conozco sus trasfondos. Yo sé las consecuencias que eso puede traer o acarrear para la sociedad entera. Porque si miramos, no solo es allá, Pastor Juan, es una situación que se está dando en muchos de nuestros países. La gente no tiene una conciencia clara para votar. La gente vota porque le compran el voto, porque le ofrecen darle esto, otro y esto. Entonces, allí está la situación que vemos posteriormente. Estos políticos que llegan a gobernar nuestros países lo hacen con su solo hecho o solo su interés que ya tienen oculto internamente, que la gente desconoce, y es de promover lo suyo. Un ejemplo, todavía yo estoy preguntándome cómo es posible que en Bogotá, Colombia, haya una alcaldesa abiertamente lesbiana. O sea, eran conductas que antes no se aceptaban, Pastor Juan. Conducta rechazada, pero la sociedad, el mal ha permeado su mente, que no sabe distinguir entre lo bueno
y lo malo. La gente está actuando ahora ya como si fueran, pienso yo a veces hasta como un zombie, siguiendo la línea que otro les está marcando. Ya no se ve eso. Nuestros abuelos, si vivieran hoy, ¿cómo estarían? Yo creo que se vuelven a morir otra vez. Se infartaran. Sí, porque había una conciencia moral en nuestros viejos que Dios, ver eso ahora que va, Pastor Juan, ellos no aguantan aquí una hora en este mundo, no la aguantarían, que va, el corazón se le para, hermano. Entonces, la iglesia no puede excluirse de la sociedad en que vivimos. La iglesia Dios la estableció en este mundo para afectarle. Recordemos algo. La Biblia enseña que somos la sal de la tierra. Y el trabajo de la sal, ¿cuál es? Preservar de la corrupción. Ese es el trabajo de la sal. Pero estamos viendo que ya dice el Señor que si la sal pierde sus propiedades, sus cualidades, ¿para qué sirve? Y es lo que estamos viendo. Estamos mirando que hay una iglesia que ya el mal ha permeado la iglesia. Encontramos ya cantantes que están diciendo, músicos de iglesias grandes que están diciendo, ya yo no sigo más aquí porque pues yo soy gay, yo soy homosexual. Este muchachito J.A. que le llaman, abiertamente determinó que ya él no va a cantar más canciones para el Señor. Ahora le va a cantar, escuche bien, Pastor Juan, al grupo LGTBIQ. A ellos le va a cantar ahora. ¿Cómo hace eso? Entonces, la iglesia tiene eso allí. Yo recuerdo hace unos años atrás aquí en Panamá, hubo una situación, no voy a decir la denominación, pero encontraron, escuche bien, Pastor Juan, pastores que tenían en la iglesia un cuarto donde vivían con sus maridos. ¿Qué le parece? Digo, explíquemelo otra vez. Pastores que vivían con sus maridos. Ajá. En la iglesia, en un cuarto que habían hecho para eso. Oh, ok. Pastores homosexuales. Totalmente. Oh. Y eso fue una fiebre porque esa organización sufrió una transformación. El presidente, por llamar, decirle, él hizo esos descubrimientos y dijo, no, esto no se puede seguir guardando ni callando. Wow, y hermano, eso fue algo realmente tremendo y terrible. Muchos pastores abandonaron sus iglesias porque no hubo otra forma. El hombre vino con el machete, que es lo que tiene que hacerse muchas veces, y fue sacando toda esa pudredumbre de la iglesia. Entonces, si la iglesia nuestra está de esa manera, pues lógicamente el mundo va a seguir con su fiesta. Va a seguir con su fiesta. Los homosexuales van a hacer fiesta. Hay un sentimiento de compasión y lástima por la conducta de ellos. Falso humanismo. Pero ¿qué del resto de la sociedad, Pastor Juan? ¿Qué es el resto de la sociedad? Ese cuidado no se tiene. Lo que se tiene es abrirle puerta y ellos quieren más. Entre más se le abra, quieren más. Mire la ley que ya existía. No, esa ley no es suficiente. Necesitamos otra ley mejor que esa para tener más derechos. Y lo van a lograr. ¿Contra quién? Y lo van a lograr. ¿Quiénes? Contra los niños, los adolescentes. Uno nunca puede pensar, Pastor Juan, que un niño de 10 hasta 14 años tenga todavía una conciencia formada para decir, no, yo quise tener relación con esa persona.
no es cierto. Hubo engaño, cualquiera cosa se le prometió para sacar provecho de ese niño, de ese adolescente. Pero no puede ser. No, porque fue un sexo consensuado. Entre los dos nos pusimos de acuerdo. Eso no puede ser. Ya esa es una perversión. Y entregarle eso, la decisión de que si lo meten en una lista de pedófilos, a un juez o una juez, que ella es la que va a determinar. Y si también ella es lesbiana o él es homosexual, ¿cuál va a ser la decisión? Ahí es donde vamos, pastor, es que ellos saben que se van a encontrar con lo suyo. ¿Se acuerda antes del diluvio, cuando el arca ya estaba lista? Hay una palabra clave a que a mí me gusta juguetear mucho con ella. El Señor le mandó a Noé que emparejara a los animales con su misma especie. Ellos saben lo que van a encontrar en las cortes. Ellos saben lo que van a encontrar. Hace muchos años en Panamá, yo todavía vivía en Panamá, antes que viniera yo, la primera vez que en Panamá quisieron que en los carnavales saliera un carro alegórico. La jaula de las locas. La jaula de la loca, correcto, correcto. Y me acuerdo yo que cuando ellos hicieron la petición, la Junta del Carnaval dijo, no. ¿Cómo que un carro alegórico de homosexuales? No. Y ellos fueron a una televisora que era televisora nacional, la TV2, ¿no? No sé si todavía existe esa porquería. Claro, sí, claro. Pero ellos fueron ahí y dijeron abiertamente, si mañana no nos autorizan que salga nuestro carro alegórico en los carnavales, vamos a sacar una lista abierta de quienes están en la presidencia, en el gobierno, militares, ricochones. Al otro día, misteriosamente, se aprobó el carro alegórico y la participación. Y no solo se aprobó, sino que la Junta de Carnavales patrocinó el carro que se llamaba la jaula de las locas. Ellos saben quiénes están. Y ahí no está cualquier vendedor de mango, ahí no está Pepito, el de la tortilla, ni Josecito, el travesti loco de la vecindad. No, ahí hay ministro de Estado, ahí hay presidentes. ¿Te acuerdas que nosotros tuvimos varios presidentes que eran así medio raros, o raro y medio? Hay gente de peso metido en eso y ellos se conocen, ellos se huelen. Agarra y abraza a tu perro o a tu perra y sacúdete el brazo y límpiate la ropa y acércate a mi montuno que tiene una nariz fina para que tú veas que montuno te va a querer hasta besar. ¿Tú sabes por qué? Porque huele a perra, huele a perro. Ellos saben lo que van a encontrar no un solo senador, sino que hay varios más. Y no solo senadores, gobernadores y personas de mucho peso que están metidas en la misma aberrancia. Entonces ellos olfatean, ellos van a los mismos clubes, ellos participan de toda esta aberrancia. Ellos tienen sus lugares secretos donde se van a reunir, donde le tienen niños, donde lo amarran de perros y le pegan y ellos ladran. De día son muy bravucones y de noche se disfrazan de gatito y alguien les pega. Y ellos van ahí, ellos saben, mena. Esto no es nada nuevo. Lo único que no sabemos nada es la iglesia. La iglesia no sabe nada más que jugar a la religión. Ponme el video, pastor González. De hecho, esto no es lo primero que él hace, que este senador hace para apoyar al lobby LGTBQ en cuestiones legales. De hecho, les voy a comentar rápidamente. Aquí tengo en mis apuntes. Él, este mismo senador, hace algunos años luchó para que los abusadores de menores no quedaran en ese mismo registro de delincuentes, no quedaran registrados de por vida. Porque antes en California, un pedófilo abusador quedaba registrado de por vida. Como un criminal sexual.
Ahora no. Lo que él hizo hace algunos años fue de que ahora se pusieran como categorías de los abusos. Si era un abuso grave, violento, si un abuso mediano, un abuso menor o casi no era abuso porque había mucho consentimiento. Ahora se van reduciendo el número de años en los que estos abusadores están en el registro criminal. ¿Pueden creer esto? Otra de las leyes que él introdujo aquí en California en el 2017 es la SB 239. Esto es exponer deliberadamente a otros al virus del VIH. Ya no es un delito grave en California gracias a la SB 239, también introducida por el senador Weiner. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que es portadora del virus VIH antes de esta ley, si tenía relaciones sexuales con otra persona y no le decía de que era portadora del virus, esta persona podía ser criminalizada porque deliberadamente estaba pues exponiendo a la otra persona involucrada, ¿no? Exponiéndolo al virus, que es mortal, ¿no? Es una enfermedad que te puede matar. Entonces, él lo que hizo fue de que esto ya no fuera un crimen, que no fuera un delito, aunque fuera deliberadamente expuesto, ¿no? El virus a otra persona, que esto ya no sea un crimen, porque seguía, según él, estigmatizando y discriminando a las personas portadoras del VIH. ¿Y quiénes son las personas? La gran mayoría de personas con el VIH. ¿Quiénes son? ¿Qué grupo? LGBTQ. Los LGTBQ son las personas, específicamente los homosexuales, son los más propensos a portar el virus del VIH. Entonces, si vemos, el Señor sí aboga muchísimo por esta comunidad LGTBQ y por supuesto por la pedofilia. Ahora, ¿lo viste ahí en la foto, ahí vestido de gay ahí, con el otro ahí? Ok, ¿por qué entonces hará esas leyes? ¿Por qué tira hacia ese lado? Él está abiertamente mostrando su postura y diciendo: yo hago lo que me da la gana, ustedes me dieron el poder y yo voy a favorecer a los míos o a las mías, depende de qué sea, ¿no? Pero volvemos a caer. Sabemos que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van al extravío. Pero ¿dónde está la iglesia aquí, pastor? ¿Dónde aparecen los santurrones? ¿Dónde aparece la gente que pone dedo, que todo lo sabe? ¿Dónde está esa gente que anda peleando velos y pantalones? ¿Dónde está la gente que todavía quiere saber si las mujeres pueden predicar o no? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Gente que todavía vive engañada en dos aguas y piensa que van a ser salvos o que Dios lo va a levantar el día del arrebatamiento. Gente que no se congregan y te dicen en tu cara que ellos son cristianos. No se congregan, no se someten a nadie, son como el llanero solitario. Esa es la iglesia en su gran mayoría, porque no podemos generalizarla a todas. Pero en su gran mayoría, la Biblia dice claramente: y los hijos de la tiniebla eran más sagaces que los hijos de ¿quién? De la luz. Ahora, yo creo que la iglesia tiene que ir a buscar un verdadero arrepentimiento y que la iglesia tiene que nacer de nuevo. Le voy a contar algo que parece un chiste, pastor. Aquí hay un programa bien famoso de un muchacho suramericano, yo creo que es chileno, uruguayo, pero él tiene un programa bien famoso de opinión aquí y lleva personalidades, tremendo. Él dejó de ser atractivo mío cuando habló mal de Noriega, pero él tiene un programa aquí famosísimo y de repente lleva a un satánico, a un padre católico y a un pastor evangélico. Y el hombre está preocupado por la situación del mundo.
y le pregunta al padre católico y le dice, ustedes ven la situación del mundo. ¿Qué piensa la Iglesia Católica? ¿Qué piensa usted como padre católico de la situación del mundo? Y el padre le dice, bueno, en realidad, joven, mucha gente no lo sabe, pero nuestro Papa Bergoglio, él es jesuita y nosotros creemos en este nuevo orden del mundo y sabemos que esto que está pasando tiene que darle un giro de 90 o 120 grados al mundo para que se establezca un nuevo orden. Y el padre empezó a tirar su filosofía jesuita y diciendo, bueno, nosotros somos partícipes de lo que está pasando porque queremos un nuevo orden. Le dicen al satánico, ¿qué piensa usted de lo que está pasando? Y el satánico se ríe y dice, bueno, nosotros somos aliados de Satanás y a esta situación es que queremos llevar al mundo. Y este es el caos que nos favorece a nosotros para jalar gente al mundo de la tiniebla, el satánico, abiertamente. Wow. Y yo me comía las uñas, pastor, y digo, wow, ahora que pongan al pastor, el hombre saca su ametralladora y lo pone en el punto. Cuando le preguntan al señor pastor Mena, siéntese bien, no se vaya a caer, no se vaya a despertar. Y ustedes que están escuchando, escuchen bien. Cuando le dicen a este señor pastor, ¿qué opina él de lo que está pasando en el mundo, del caos, de la situación, de los crímenes, de la violencia? El hombre le dice abiertamente a este operador, al moderador del programa, bueno, yo aquí no puedo opinar nada porque yo no soy de este mundo. Y el moderador dijo, ¿cómo? Y el pastor le dijo, lo que esté pasando en el mundo no es mi problema porque yo no soy de este mundo. Y el moderador del programa le dijo, bueno, como usted no es de este mundo, yo creo que usted no debe de estar aquí. Por favor, levántese y váyase. Un pastor, esa es la iglesia. Eso somos. Estamos distorsionados. Estamos metidos en un pozo que se llama religión. Y no estamos claros de nuestra responsabilidad en este mundo. Nuestro deber es reconciliar al mundo para con Dios. Pero ¿cómo oirán si no hay quien le predique? Pero ¿dónde vamos a encontrar a esa gente idónea? Si la mayoría de cristianos promedio tiene una calificación de 3,5, no son ni fríos ni calientes. Y ellos andan por ahí tibios, sabiendo que el Señor los va a vomitar de su boca, pero no procuran ajustar ningún tipo de cambio a su calidad de vida. Entonces, estos hijos de la tiniebla, como el senador Wiener, se aprovecha de esto y empieza a sacar leyes que favorecen a este gremio homosexual. Y mañana, las próximas leyes, por seguir en nuestra proyección de cristianos ignorantes, las próximas leyes van directo a la persecución de la iglesia, a cerrar iglesias, a prohibir reuniones, a establecer ellos el mensaje que se debe de predicar en la iglesia. Y usted sabe qué, como nosotros no somos de este mundo, seguimos viviendo ignorantemente. Pastor Mena. Creo que da un poco de risa la respuesta de este pastor. Da un poco de risa porque como en una entrevista televisada te vas a expresar de esa manera que nosotros no somos de este mundo. Sí, la iglesia, espiritualmente hablando, es una iglesia que está fuera en parte del sistema, pero físicamente estamos aquí. Y nuestro deber y nuestra responsabilidad es velar, es cuidar que la sociedad marche en una forma bastante correcta. No es que vamos a impedir que la gente siga viviendo en pecado. Eso es imposible. Muchos no quieren saber del Señor. Esa es una realidad.
nosotros lo entendemos, pero sí tenemos que entender nuestro compromiso. Somos gente llamada por Dios para una función. Tenemos un compromiso y el compromiso nuestro es llevar el mensaje del evangelio para todos aquellos que no tienen al Señor en su corazón. La iglesia es llamada, la iglesia tiene la responsabilidad, la iglesia tiene el compromiso, Pastor Juan, que no podemos eludirlo, no podemos eludirlo. Tenemos que entender que a esto nos llamó el Señor y eso es, duélale al que le duela, gústele al que le guste. Por eso tendremos que pasar situaciones duras, sí, eso es la realidad. Pero como ahora se está predicando que todo te va a ir bien al venir al Señor, tú vas a estar en un ambiente así como en el aire, ¿me entiendes? Un ambiente así todo cool, todo quieto, todo right. Entonces, cuando viene la presión que habla la Biblia, porque la Biblia nos dice en Mateo 24 que habrá persecución, hermano. Esto es una cuestión, no es de que nosotros querramos que suceda. Lo menos que queremos es eso, pero es la realidad de lo que va a suceder. Porque toda esa gente, todos esos que están en lugares de eminencia, como lo que dijo esa lesbiana alcaldesa de Bogotá, lo último que abriría sería la iglesia. Y ahora ya le dio opciones a la iglesia para abrir, pero es la última, el último eslabón del asunto. Ya había dado a los bares, a los boites, a las cantinas, a todo le había dado la opción. Ya tuvo que verse obligada a darle oportunidad a la iglesia, cuando la iglesia debió ser lo primero que se abra, porque la iglesia es la que está batallando espiritualmente contra toda esa malicia que hay en el país. Pero lo último, entonces, siempre habrá una persecución porque nosotros nos oponemos. Recordemos bien la raíz nuestra. A nosotros se nos conoce como ¿qué? Se nos conoce como protestantes. ¿Y por qué protestantes? Porque nosotros protestamos con lo que es injusto, con lo que es incorrecto. Pero la iglesia ahora no entiende eso. No hablar de protestantes, y no, eso no. Que nosotros salgamos a la calle. Aquí salimos a la calle cuando ya hay una cosa extrema. Entonces tratamos de hacer cualquier bulla, pero tiene que hacerse. De alguna forma la iglesia tiene que mostrar su descontento, su oposición a cómo las cosas se están llevando a cabo. Eso es la responsabilidad que nosotros tenemos y no podemos quedarnos quietos y tranquilos pensando que todo siempre va a estar bien. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. La iglesia tiene que ocupar su lugar. La iglesia tiene que entender que tiene un valor, una realidad que cumplir. Y eso es aunque se opongan los líderes políticos del país. Esa es la responsabilidad que la iglesia tiene. No podemos soslayar, pasar por alto, mucho menos encubrir conductas como esta. No importa. No, es que son familiares nuestros de los que van a la iglesia. ¿Y qué preferimos? ¿Que sigan igual y que se vayan al infierno o llamarles la atención como debe hacerse? Pablo les dijo a los corintios cuando hubo ese problema de aquel muchacho que estaba viviendo con su madrastra. Se piensa que era la madrastra. Y Pablo reprendió a los corintios. ¿Cómo? Ustedes tuvieron que haber tomado cartas en el asunto, pero se han quedado estáticos. Y él dijo, no, recuerden algo. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces la iglesia necesita actuar, no quedarse con los brazos cruzados. Pastor Juan. Bueno, yo lo que pienso, pastor, ya Omar me está haciendo, dice que nos pasamos 20 minutos, Mena. Bueno, ahora que esto se está poniendo bueno y que Mena está entrando en calor, Omar, tú tienes que acordarte que tú estás aquí con 2 aviones viejos. Nosotros necesitamos mucha cancha para despegar. ¿Ah? Nosotros no somos estos aviones supersónicos. Ahora que estamos cogiendo cancha para ir arriba,
Pero bueno, todo lo bueno llega a su final. Pero esto lo vamos a seguir tocando. ¿Usted sabe por qué, Pastor Mena? Porque yo pienso que la iglesia tiene que volver a nacer. La iglesia tiene que olvidarse de chistecito y más de oración a las 4 de la mañana. La iglesia tiene que olvidarse de paseíto y de comidita y meter más ayuno y más vigilia. La gente tiene que meterse en lo de Dios para entender los lineamientos de Dios. ¿Tú sabes por qué la iglesia camina así, Mena? Porque la iglesia prácticamente está más metida en el mundo que en lo de Dios. Y ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Y quiere que le diga que va a haber mucha sorpresa el día que suene la final trompeta, porque hay mucha gente en la iglesia hoy en día prendiéndole velita a San Ignacio para que el rapto no sea tan pronto. Pusieron de cabeza a San Dorindo Cárdenas para que el rapto demore unos 10, 20 años más, porque ahora es que ellos están haciendo dinero en su trabajo. Y ellos prefieren los deleites más que las cosas de Dios. La iglesia tiene que volver a nacer. Y vuelvo y le repito, este programa se llama Sin Pelo en la Lengua. Y no vengamos a tomar café con el doctor González. No. Mi trabajo aquí es hablar la verdad. Sí, señor. Y usted reciba la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. La iglesia tiene que volver a nacer. La iglesia tiene que atreverse a entrar a la senda antigua y a dejarse de tanta tontería. Porque ahí encontré un pastor que me decía, lo que pasa es que yo camino en la senda antigua, pero con zapatos nuevos. Bueno, quítate los zapatos nuevos y ve a caminar a la senda antigua con pie descalzo. La iglesia tiene que volver a nacer. Se acabó el programa, Pastor Mena. Hermanos, se acabó el programa. Hoy finalizamos Sin Pelo en la Lengua, pero vamos a seguir olfateando para traerle verdades presentes. Ustedes oren por nosotros, oren por este programa, que Dios nos dé fuerza, que nos dé salud, que nos dé sabiduría y que nos ayude a mantener esta posición vertical, porque los días son malos, Cristo viene pronto y es nuestro deber como atalaya de Dios tener alerta al pueblo de Dios. Pastor Mena, ore por los hermanos y despida el programa, por favor. Buen Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar en este programa Sin Pelos en la Lengua. Padre, oramos por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, por tus hijos, Dios, alrededor del mundo, Señor. Padre, para que abras nuestro entendimiento, nos haga ver la situación o circunstancia en que estamos viviendo, Padre, y que entendamos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es el trabajo que tenemos que realizar aquí en la tierra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a tus pastores, ayuda a tus líderes, Señor, conciliares, Padre Santo, para que ellos puedan entender nuestra iglesia es una iglesia que tiene que ser beligerante. No podemos creer que la pasividad, la tranquilidad es lo que la iglesia tiene que tener. No, porque el enemigo está aprovechando cada situación, cada coyuntura como la que vemos ahora allá en California con la aprobación de este tipo de leyes, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, enciende fuego, como dice Judas, que contendamos abiertamente por el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad, Padre, y a ti te damos gracias, Señor. Gracias por este programa y a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Muchas gracias, Pastor Mena. Gracias como toda la noche. Gracias por su tiempo. Yo sé que para usted es difícil, tiene que estar corriendo de un lado para otro, pero le agradecemos públicamente todo el esfuerzo. Omar, muchas gracias también por tomarte tu tiempo y que el buen Dios, que todo lo ve, guarde nuestras entradas y nuestra salida
todas las personas que han estado conectados, que Dios les bendiga. Seguimos adelante buscando primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Párese de mañana, póngase a buscar a Dios en la madrugada, a tiempo y fuera de tiempo. Despídenos con buena música, hijo. Oídos van a oír. Ojos van a ver, oídos van a oír. La pronta llegada del fin, que no demora, que no demora. Desde lavozdelreino.net en Lithia Springs, Georgia, presentamos tu programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Sin Pelos en la Lengua, lunes, miércoles y sábado a las 9 p.m. Sin Pelos en la Lengua, en Facebook Live y la 1700 AM, La Voz del Reino en Lithia Springs, Georgia.